El cuerpo es uno, y para el lector al menos, el ego parece ser también uno, a pesar de lo que diga la narradora. Uno de los momentos más importantes de la novela es cuando Ana tiene relaciones sexuales con el cacho, y se describe así. Cito: él se me echó encima con la avidez de un mendigo famélico. Me dejé besar, preguntándome cuántos días llevaba sin bañarse, porque ahí, bajo su cuerpo, bajo su aliento, mezcla de nicotina y falta de limpieza, su proximidad me pareció tan intensa como la de una cloaca. El muñón fue a dar a mi entrepierna, y en ese momento dejé de ser dueña de mis movimientos. Cierro cita. Antes de esta escena, ella lo ve durmiendo, le desata el nudo del pantalón donde está la pierna amputada y empieza a acariciarle el muñón, lo cual eventualmente la lleva a los genitales. Pero es precisamente el hecho de que parece ser penetrada por el muñón, dada la posición que describe, y el que haya decidido acariciar el muñón antes que cualquier otra parte del cuerpo, lo que nos informa sobre su postura ante su propio cuerpo. Hay una opción por la discapacidad como grupo social, no como grupo revolucionario, pero sí como grupo excluido y reconfigurado con su propio espacio, su propia sexualidad y su propia corporalidad. De la misma manera, el corpus textual está discapacitado en el sentido decimonónico, en el sentido de la novela total, de la novela que es realista. Wolfenson menciona a los autores que influyen a Nettel: Wilde, Poe, Hoffman, Stevenson y Maupassant. Sin embargo, los narradores de las principales obras de estos autores son límpidos en su técnica, dejan pocas dudas y resuelven la gran mayoría de los cabos en sus textos. Pero Nettel no hace eso, sino que cambia a los narradores extradiegéticos por una narradora intradigética y nos hace sentir empatía hacia Ana y temer a la cosa a quien ha desprovisto de nombre. Estas dos personajes se confunden en la novela, le mienten al lector y ocupan ambas la posición de narradoras. La novela tiene en ese sentido una discapacidad, pero esta es vista desde una perspectiva estética, como arte, como hacen también El Quijote y La Metamorfosis. Son obras cuyas carencias y silencios son también un triunfo estético. Como dice el letrero luminiscente en un camión de basura que conduce a Ana para llevar los sobres, y lo dice en inglés, dice "Freak is beautiful". Gracias. Nettel usa el motivo de los ciegos como tienen talento o sabiduría especial. Hay algo semejante con Ana, que aunque no puede ver, o supuestamente no puede ver, que ve el futuro o puede entender los secretos del universo. ¿Hay ese motivo también? Eso es una de las cosas interesantes porque Nettel decide deshacer esos motivos que vienen desde Grecia, ¿no? Sí. Entonces, no, los ciegos no tienen ningún poder especial en ningún sentido. Lo que propone es que, aparentemente, se necesita un espacio autónomo, ¿no? Como es el metro, porque ella está con un grupo de ciegos en un hospital y toda la parte que vive en el hospital dice: esta gente está acostumbrada a que la sirvan, a que la ayuden, etc. Después se mete al metro y ve a esta gente que con sus propias discapacidades se burlan de las demás personas, ¿no? Entonces aparece un niño que no tiene piernas y a través de asustar a la gente que va en el vagón del metro hace que les dé dinero, ¿no? Entonces dice, el niño no lo dice así, pero el niño se está divirtiendo. No es un ser extraordinario, no es un monstruo, es un niño, ¿no? Pero el problema es cómo lo ve la gente. Es simplemente un niño, ¿no? Tengo una pregunta muy rápida para los dos, de hecho, porque muchos estudiantes no saben qué hacen los profesores cuando escriben, cuando hacen investigación. ¿Dónde van a presentar esos trabajos? ¿O ya lo presentaron? No. Para que sepan que hay congresos académicos. Claro. Sí, yo presenté primero este trabajo, bueno, una versión previa la presenté en el Congreso de Literatura Mexicana Contemporánea que se hace en UTEP, ¿no? Y viene gente de México, de todo Estados Unidos, Canadá, Europa.
He seguido trabajando sobre este texto ya van casi 2 años, y estoy a punto de terminar, esto es nada más parte de, ¿no? Estoy a punto de terminar uno en forma de artículo que se va a enviar a la revista de literatura mexicana contemporánea, que es una revista que es revisión por pares, es decir, que otros colegas no saben quién soy yo, les esconden mi nombre, leen mi texto, ¿no? Y si les parece bueno lo aceptan, y si no me dicen bye. Y yo me pongo muy triste. O que lo entregues de nuevo con ajustes. Y esa es otra posibilidad, ¿no? Dicen, esto está muy bien, pero necesitas revisar tal autor, excluiste esta idea que es muy importante, haz estas correcciones y ahora sí te lo aceptamos, ¿no? Sí, y lo que acabo de presentar era parte de un proyecto grandísimo, así que el año pasado fui a Cleveland, Escocia, Leiden, the Netherlands, también Austin, Texas, para presentar mi investigación, y el año que viene creo que regreso a otra conferencia en Austin, y también Utah, una conferencia, así que sí, presentamos esta información en muchos lugares diferentes con enfoques diferentes en cada presentación. Y la idea es recibir ideas, ¿no? Feedback en el Congreso, crítica, ¿no? Crítica es importante, y así lo puede mejorar, pensar en cambios y después publicar en una revista en el futuro, o libro, ¿no? Entonces, pero ya los trabajos son muy bien boleados ya, ¿no? Se nota. Háblenos un poco, por favor, Rodrigo, un poco de estudios de discapacidad, porque para mí es un campo nuevo, porque no sé casi nada de ese campo, pero a lo mejor ha existido por mucho tiempo. Háblenos un poco de disability studies. Exacto. Es un campo una teoría que se está utilizando recientemente, yo diría unos 10 años para acá, un poquito menos quizá, que es analizar la literatura desde la perspectiva de cómo se representa literariamente a los sujetos con discapacidades. Entonces, como decía la doctora Ammon, por ejemplo, en la Grecia clásica eran como esta serie de videntes, ¿no? Entonces teníamos un personaje ciego, pero era el que realmente sabía lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, pues, a veces se representa la discapacidad como algo sobrenatural, ¿no? En este caso, por ejemplo, se está viendo que hay un movimiento hacia la autonomía, ¿no? La idea de que estas personas pueden perfectamente ser autónomas, pero son las personas abled, ¿no? Eso no sé cómo decirlo en español, pero que son las que hacen una sociedad que no les permite desarrollarse, ¿no? Gran parte de los estudios de la discapacidad se basan en la idea que se originó durante el nacionalsocialismo y quizá un poquito antes con la eugenesia, ¿no? Del cuerpo perfecto, ¿no? La idea de tener un cuerpo, de que hay un cuerpo ideal, ¿no? Y entonces, y todo lo demás, digo, si lo vemos muy desafortunadamente durante el nacionalsocialismo, cualquier cuerpo que no fuera el ideal era, pues, básicamente asesinado, ¿no? Pero nosotros en nuestra época, muy desafortunadamente, aunque no matamos a la gente tal cual, hay esta especie de estigma, de exclusión social, etc. Y gran parte de eso, como lo propone uno de los autores que mencioné, es a través de los medios, ya sea la televisión, el cine, la literatura, cómo se hace ver a la persona con alguna discapacidad. Y podría ser a lo mejor, como antes decía Ana, que tenía miedo de que la iba a dejar ciega. Podría verse que a lo mejor era el temor de quedarse discapacitada, y luego ya cuando entró en el mundo de ellos y vio que no era algo que temer, ella asumió ese puesto, como lo aceptó al fin, y por eso es que no sabemos si sí se queda ciega, porque nomás era como el miedo de quedarse. Claro, y eso es algo sumamente importante, ¿no? En la medida, por ejemplo, en la que deja o sea, no dice tener una discapacidad es bueno o malo, ¿no? Simplemente es, ¿no? Y ya no sabemos qué pasa con Ana, si se queda ciego o no. Es como este niño que comentaba hace rato, ¿no? O sea, no es un ser monstruoso, no es un ser extraordinario, es un niño que está jugando y se divierte
y se tiene que ganar la vida como todos los demás, ¿no? Hay quienes han hecho también, por eso mencionaba a Wolfenson, ¿no? Que habla de que no solamente es una metáfora también de la sexualidad de ella, ¿no? Y entonces aceptar todos porque Ana no es, bueno, aparece como niña al principio y ya al final es mujer, básicamente termina la novela un poquito después de que tiene relaciones sexuales por primera vez, ¿no? Entonces Wolfenson dice, bueno, también es una metáfora de la sexualidad y aceptar ese cambio radical que pasa cuando uno está en la pubertad o lo que sea, no tiene que aceptar un cuerpo distinto, básicamente no se nos cambia el cuerpo, no por completo, pero mucho, ¿no? Entonces, de alguna manera, si llegar a esa aceptación, ya sea de la discapacidad, del cuerpo, ¿no? Como decía Foucault, es el lugar en el que tenemos que estar. No hay forma que estemos fuera de nuestro cuerpo, sea como sea nuestro cuerpo, ¿no? Pues quería mencionar que lo que hablas así del cuerpo y de la discapacidad o la perfección o la imperfección del cuerpo se relaciona con el es argentino chileno, pero es un filósofo que habla de los anclajes de la identidad, y el cuerpo es uno de los, es el primer anclaje de la identidad que menciona, y habla de que no es simplemente el espacio que ocupamos, el espacio geográfico, sino también la agencia o la autonomía de las acciones que hacemos dentro de dicho espacio. Entonces ahí estás tocando precisamente los mismos temas, ¿no? Sí. De cómo uno se quiere representar por medio de sus acciones dentro de un espacio determinado. Sí, digo, y aquí no utilizo mucho eso, pero también para mi disertación doctoral y lo que fuera, hice también estudios urbanos, ¿no? Entonces, como por supuesto distintos grupos sociales intentan apropiarse y luchan por el espacio. Y aquí aparece con los ciegos que se apropian del metro y lo hacen su casa. Y en muchos casos un espacio de agencia política, pero también de agencia social e individual. No, hacía mencionar que es interesante que pasó mucho la acción, o al menos algo de la acción en esa novela, en el metro, porque cuando leí un artículo sobre esos estudios de la discapacidad, hubo un incidente o mucha acción en el metro del DF con el post más alto, porque no querían pagar una tarifa más alta. Entonces hubo una foto, los que con discapacidad pueden entrar gratis, pero hubo una foto de la gente subiendo un señor en su silla de ruedas sobre la entrada. Y pues, qué interesante, ¿no? Ese juego, y todo pasa en ese espacio subterráneo, ¿no? Que mencionaste aquí también en la novela. Sí, y Marc Augé tiene un trabajo súper interesante sobre este tipo de espacios que él llama non-lieux o no lugares, ¿no? Que es donde se permiten estas extrañas, o lo que Foucault llama heterotopías, ¿no? Donde hay una forma de entender el mundo de una manera distinta. Y el metro es uno de ellos, ¿no? Como nos quedamos sin los referentes del exterior, la forma en la que nos relacionamos con nuestras ciudades, cierto barrio tiene cierta reputación, etc. Cuando se entra al metro y uno deja de ver cosas, las relaciones sociales también se resimbolizan y se reevalúan. Y el caso, lo que dices del postmesalto, también estas personas pues hacen exactamente lo que no tendrían que hacer porque para ellos es gratis, ¿no? Sí. Y reevalúan su relación con las personas que no tienen esa misma discapacidad. Hashtag postmesalto. Hashtag, sí. Lo tienen que buscar. Gracias.